Listo. ¿Qué tal? Muy buen día a todas, a todos, a todes. Mi nombre es Omar Romero y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con Asael Francisco Sánchez. Asael, buena noche, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Omar. ¿Cómo estás? Un Muy gusto, bien, gracias por gracias. invitarme. Gracias a ti por aceptar la invitación y por el espacio. Este diálogo, precisamente, tuvimos la dicha de coincidir en un diplomado sobre Derecho Administrativo y Juicio de Amparo. Nos platicabas un poco ahora más adelante tu área de expertise en el derecho, en este aspecto tiene que ver con la materia administrativa y con estas cuestiones de la argumentación jurídica para nuestros tiempos. Por lo tanto, el tema, Sael, que hoy nos congrega sería las técnicas, digamos, de razonamiento probatorio y el análisis jurídico y filosófico de este tipo de argumentación. Dentro de toda la teoría de argumentación que existe, esta argumentación jurídica, precisamente en la materia administrativa y amparo, tiene sus peculiaridades, tiene sus características muy singulares dentro del todo el conjunto, digamos, si fuera como género y especie, entonces sería súper especializado este concepto, prácticamente esta forma de argumentar, cómo se demuestran las cosas, cómo se conocen las pruebas, los plazos, todo esto, muy interesante en ese sentido. Por ahí más o menos iría a saber la disertación. Tú eres el especialista en estos temas, así que bueno, gracias por el espacio y por la apertura al diálogo. Gracias. No, gracias, Omar. Gracias por la invitación. Y pues sí, la argumentación jurídica en cuanto al valor probatorio de las pruebas y cómo se valoran las pruebas en un asunto, eh, ya sea de cualquier materia, no nada más, por ejemplo, en el caso de administrativo o de amparo, eh, siempre lo es todo, ¿no? O sea, sin una buena valoración o sin pruebas, nosotros no tenemos un caso, no tenemos un asunto, ¿no? Hace poquito, o más bien hace rato, estaba resolviendo un asunto muy interesante, eh, que es referente a una responsabilidad de un servidor público de aquí del estado de Jalisco. Digo, no voy a entrar en nombres ni detalles, pero nada más para que estar en contexto. Por ejemplo, en este asunto, lo que se está haciendo es una responsabilidad de este servidor público y se le está, o sea, se pretende que se le sancione y se le inhabilite, ¿no? Se le está, por ejemplo, aquí diciendo que desvió recursos públicos. Eso es lo que se le está imputando a este servidor público. Esto es en materia administrativa, o sea, esto es una sanción administrativa, no es penal, pero es más o menos algo parecido. Y por ejemplo, en este caso, lo que se le está imputando, la conducta que se le está imputando es un desvío de recursos, porque dice la autoridad que lo está investigando que al momento de que ella analizó como toda la documentación y hizo una auditoría en toda la dependencia donde esta persona trabaja, vio que se estaban pagando unos seguros de unos vehículos a nombre de esta dependencia. Y curiosamente, no se tenían las facturas de los vehículos que estaban siendo asegurados. Entonces, lo que dice la autoridad investigadora o que pretende sancionar a este servidor público es de, oye, pues sí están las pólizas y están los pagos, pero ¿qué crees? Que pues yo no advierto que estas eh, pólizas de seguros de vehículos hayas pagado un seguro que sea propiedad de esta dependencia. Entonces, por lo tanto, yo considero que estás desviando recursos, ¿no? Ah, el argumento suena lógico porque puedes decir, pues a lo mejor esta persona está pagando un seguro que no es de él o no es un seguro, perdón, es un seguro de él, no es un seguro de la dependencia. Eh, Eso es más o menos lo que está como tratando de ver la autoridad investigadora y diciendo, ¿sabes qué? Pues hubo un desvío de recursos públicos porque yo no tengo la documentación y no tengo la información de que esos vehículos realmente sean de esta dependencia. Entonces, ahí empieza todo un entramaje de ver si esta autoridad investigadora, que hace las veces como si fuera un ministerio público, de investigar y decir, a ver,
necesito pruebas y necesito demostrar que efectivamente hay un desvío de, de, de recursos públicos. Entonces, ellos tienen la carga de traer pruebas precisamente para demostrar esto. Pero no nada más es traer pruebas, sino también es saberlas argumentar y saberlas relacionar y decir de qué se tratan. Eh, Eso es muy importante en temas, por ejemplo, de que son como tipo penales, como esto es como, no es tanto como penal, pero sigue las reglas de lo penal, porque es derecho sancionador administrativo. En el derecho sancionador administrativo, pues le aplican ciertas reglas del derecho penal. Y en este caso, pues aunque tengas las pruebas, tienes que hacer una imputación bien hecha con la valoración de pruebas, porque si no la haces bien, pues ahí es donde empiezan la violación a derechos de acceso a la justicia, seguridad jurídica, tutela efectiva, etcétera. Entonces, no nada más se trata con que voy y aviento pruebas y ya, sino que también tenemos nosotros que saber cómo relacionarlas y argumentarlas conforme a nuestra teoría de nuestro caso. Entonces, no nada más es agarrar y eh, tener pruebas y conseguir pruebas y aventarlas a lo loco en los procedimientos o donde las tengamos o en los juicios, sino que hay que saber relacionarlas, hay que saber hacer una valoración y una argumentación debidamente para este tipo de asuntos, porque si no, de ello depende ¿cómo se llama? El ganar o perder un asunto, ya sea nosotros como parte gobernado o como autoridad en estos casos, ¿no? Entonces, es muy interesante en este asunto que en este asunto del desvío que les comento, uh, desafortunadamente no tiene una muy buena forma de hacer esa relación de pruebas, de valoración de pruebas, y al final, pues ante esa deficiencia de la autoridad, pues no sabemos si realmente la imputación está bien hecha o no está bien hecha, si realmente esta persona, este servidor público, desvió recursos para pagar seguros de vehículos que no eran de esa dependencia. No sabemos bien porque al final su argumentación de esta autoridad pues no es deficiente, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante en todos los aspectos en la vida jurídica, jurisdiccional, litigio, como juzgadores, como abogados litigantes. eh, es muy, muy importante porque todas estas formas o elementos que necesitamos para una prueba, que sin una prueba, insisto, un caso se puede perder porque lo que tú necesitas es demostrar que tienes la razón, ¿no? En cuanto a lo que quieres probar, los hechos que quieres demostrar. Entonces, si no tenemos bien eso, no tenemos absolutamente nada, aun cuando el caso sea súper claro de que, por ejemplo, en este caso hubo un desvío de poder. Si no hay una relación de pruebas, una argumentación buena de las pruebas, una buena valoración de las mismas, no vamos a llegar a absolutamente nada y al final, pues ese tipo de asuntos se van a perder, ¿no? Entonces, eso es más o menos la importancia de lo que quiere lo que es hacer una buena valoración en cuanto a pruebas, ofrecimiento de pruebas y todo esto. Entonces, aquí vienen pues varias cositas que son las que yo quiero recalcar muy bien siempre en esta cuestión de la argumentación jurídica y en tanto al razonamiento probatorio, cómo es que se tiene que hacer, qué elementos se tienen que llevar. Eh, Porque para que esto surta efectos y se haga algo bien en esta vida jurídica y en todo lo demás, también en trámites administrativos, porque por ejemplo, pues estábamos hablando de que esto al final de cuentas son cuestiones administrativas.
Si tú vas a hacer un trámite de algo en el banco y si no llevas los documentos necesarios, pues simplemente no inicia un procedimiento. O sea, no nada más en la vida jurisdiccional aplica esto, sino que también aplica a nivel, pues, trámites o la vida cotidiana, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos más o menos el razonamiento probatorio. ¿Qué es el razonamiento probatorio? El razonamiento probatorio, eh, déjenme ahorita les digo aquí la definición que la Corte nos ha señalado en cuanto a el razonamiento probatorio. Eh, la Corte en el manual de razonamiento probatorio nos ha definido al razonamiento probatorio como al proceso intelectual de que el juez o la persona que va a valorar esas pruebas explique de manera motivada y racionada el por qué es que considera esa prueba, si son ciertos los hechos que señalan o no. Y pues todos los operadores jurídicos, jueces, abogados, ministerios públicos, autoridades, litigantes, deben de hacer este tipo de razonamientos porque pues con estos pues es la base de sus pruebas, de sus elementos pues prácticamente para formar su caso, que es lo que más o menos yo les decía. En este caso, el manual, que es uno de los primeros hechos por la Corte, coordinado por el doctor Jordi Ferrer. En este manual, el doctor Ferrer y todos los colaboradores que participaron determinaron que para este razonamiento probatorio y estas pruebas que se hacen, se tienen que tener cuatro elementos bien importantes. Y estos cuatro elementos es el derecho a la admisión de una prueba, o sea, que te admitan estas pruebas, derecho a que la prueba sean practicadas, o sea, que sean desahogadas o que las puedas realizar, y derecho a una valoración racional de las pruebas practicadas y derecho a obtener una decisión judicial motivada. Todos estos cuatro elementos, en este manual, el doctor Ferrer nos dice, a ver, si se respetan todos estos cuatro elementos del razonamiento probatorio, con esto podemos tener bien eh, respetado varios de nuestros derechos esenciales en una contienda jurídica, que son el debido proceso, el derecho a una defensa, seguridad jurídica, de fundamentación y motivación, el debido proceso, etcétera. Son varios derechos los que se están em, mezclando aquí y son derechos pues protegidos de manera tanto por la Constitución como por las convenciones. O sea, esto es a nivel internacional y es así como sí o sí se tiene que estar eh, valorando y realizando este estudio de las pruebas. O sea, el cómo ofrecer, desde cómo eh, exhibirlas, ofrecerlas, cómo se van a desahogar, cómo se van a valorar las pruebas y cómo el juzgador que las va a valorar va a tomar esas pruebas y cómo es que va a decidir que las tiene que eh, considerar y valorar y hacer todo un razonamiento en cuanto a si son pertinentes, si son idóneas, si nos demuestran lo que realmente queremos hacer nosotros, ¿no? Eh, Les comentaba en el caso de que les decía que estaba resolviendo hace rato, que es un asunto, pues, que le están diciendo a este servidor público, oye, desviaste recursos públicos. Ah, ok. Pero ¿por qué dices que desvié recursos públicos? O sea, dime por qué. A ver, demuéstrame en dónde desvié recursos. ¿Qué es lo que dice la autoridad? Ah, mira, pues las pruebas con las cuales te voy a demostrar es, mira, te exhibo que aquí están las facturas donde pagaste a la aseguradora, voy a decir una cantidad, 50,000 pesos o 100,000 pesos,
de seguros, de vehículos. Ok, ya me estás diciendo que ahí está, con esa prueba, pues estoy demostrando que hizo un pago, lo cual también exhiben unas pólizas de seguros de vehículos. Dicen, mira, aquí están las pólizas de estos seguros. Ok, ajá, y están relacionadas con eso, entonces, pues sí, sí pagaste seguros, sí pagaste estos seguros de vehículos y es respecto de estos vehículos y aquí están las pólizas. Entonces, sí existe un gasto, un pago y sí existió esas pólizas. Ahora, ¿por qué desvío de recursos? Porque dice la autoridad, ¿sabes qué? No, o sea, considero que no me estás demostrando que esos vehículos sean del, de la dependencia para la cual se supone que se contrataron. Ok. Y pues bueno, pues demuéstrame aquí tu autoridad si realmente dices que esos vehículos no son de la dependencia, ¿no? O sea, también ahí tienes que hacer tu chamba porque ahí es donde hace falta, en este juicio eso es lo que hace falta. Si realmente, o ese es el meollo de todo el asunto, de si realmente eh, los vehículos eran o no eran de esta dependencia. Entonces, pues aquí está la pelea entre esas partes, o sea, si sí o no son. Y lo que le dice la autoridad es, a ver, pues yo considero que no son porque yo te estoy pidiendo las facturas de los vehículos y que me demuestres que realmente sí son de la dependencia. Y la otra persona es, oye, pues tú dime si realmente a ti te tocan o a mí me tocan, o sea, dime a quién le tocarían, o sea, si tú me estás diciendo que realmente esos vehículos no son del ayuntamiento o no son de esa dependencia, o de esa autoridad, pues tú dime, eh, pues, o demuéstrame si realmente, o sea, estás diciendo que no son, y con eso están diciendo que hay un desvío de recursos. Eh, entonces, en este caso, por ejemplo, lo que yo les decía de los elementos del derecho de la prueba es que habíamos quedado de que uno de estos elementos es el derecho a admitir pruebas. Entonces, aquí durante el procedimiento, se le está dando el derecho de audiencia para poder ofrecer pruebas a esta persona a la que se le está imputando, a este servidor público. Entonces, ella puede decir, pues yo te puedo exhibir las pruebas que yo considere necesarias o pertinentes para demostrarte que pues yo no estoy desviando recursos. Eh, en este caso, pues esta persona dice, bueno, pues yo voy a pedir informes, no tengo las facturas, pero voy a pedir informes a Vialidad, voy a pedir informes a varias autoridades para que me digan si esos vehículos, a nombre de quién están, a nombre de quién están registrados. Ese es uno de los elementos del razonamiento de pruebas, o sea, el derecho a que yo pueda ofrecer pruebas. eh, entonces, por ejemplo, esta parte, eso es lo que hizo. ¿Sabes qué? Pues voy a pedir un informe a Vialidad para que me traigan esas pruebas. Ese es el primer elemento, ¿no? Derecho a la admisión de pruebas. Entonces, con eso, yo estoy defendiéndome de la acusación que me está haciendo la autoridad que me quiere sancionar como servidor público, ¿no? El otro elemento sería el derecho a que las pruebas sean practicadas. Porque bueno, yo ya ofrecí mi informe, mi petición de que se le haga vialidad a nombre de quién están esos vehículos, pero pues si no se hace esa solicitud o no se pide ese informe, pues ¿de qué me sirve? Si yo ya la ofrecí, pero pues si no me la van a traer, pues no sirve de absolutamente nada, ¿no? Entonces, ese es otro de los elementos para el razonamiento valoratorio, el razonamiento probatorio. O sea, el derecho a que las pruebas sean practicadas. Ya me la admitieron, ahora el derecho a que se haga la prueba. En este caso, pues, por ejemplo, pues es pedir el informe a Vialidad que me lo traiga. El otro elemento sería derecho a una valoración racional de las pruebas practicadas. Esto quiere decir que, pues,
de manera independiente, el juzgador ya cuando las tenga esas pruebas, por ejemplo, este informe, pues puedes ya decir, bueno, la voy a valorar esta prueba, ya la tengo aquí en lo individual. En lo individual, ¿qué me dice esta prueba? Pues a lo mejor la prueba me dice que, ¿sabes qué? Pues en la base de datos se advierte de vialidad que esos vehículos sí están a nombre de esa dependencia, ¿no? O están a nombre de fulanito de tal. Ok, está bien. Entonces, ese es otro de los elementos, derecho a una valoración racional de las pruebas. Ahí voy a hacer una valoración individual de esa prueba. Y viene acá lo interesante, que es el derecho a obtener una decisión judicial motivada, que ahí es donde viene el tema completo de la motivación y de todo el razonamiento que se tiene que hacer respecto de esa prueba y de todo por lo que se me está acusando, ¿no? Entonces, a ver, si ya tenemos de que, oye, me están acusando de que yo desvié recursos públicos, que no, ¿por qué me dicen que desvié recursos públicos? Porque no hay una, eh, eh, compré unos seguros o contraté unos seguros para esta dependencia y al final, pues no se sabe si esos vehículos realmente de donde contraté los seguros realmente sean de la dependencia o de la autoridad que sea. Entonces, eso ya tenemos como la acusación, tenemos que, ¿sabes qué? Yo ofrecí como prueba, pues este informe donde te estoy diciendo que pues, los vehículos pues son de esta dependencia y pues fue admitida y se desahogó, me dan el informe y voy y obtengo una decisión, ahora sí de motivada, razonada, de decir, a ver, por lógica, prácticamente el razonamiento probatorio es lógica y hacer una eh, concatenación de todos los elementos que nos está dando el caso. El caso es, ya dijimos, desvío de poder por haber contratado seguros, de los cuales me dicen que, que, que no se sabe si son del ayuntamiento, de la autoridad, etcétera. Y con las pruebas que estoy ofreciendo y con las pruebas con las que me están señalando la autoridad, pues puedo demostrar que si sí estoy usando recursos de manera ilegal o no. Pues ahí es en donde ya empieza esa lógica y ese razonamiento que hace el juzgador y todo el entramado de decir, a ver, todo tu caso y todas las pruebas que me estás exhibiendo y me estás ofreciendo, yo advierto pues todo esto, o sea, ok, pues esto es lo que me estás diciendo, que hay un desvío de poder, pero yo estoy viendo que sí, efectivamente, pues esos vehículos están a nombre de la autoridad, de la dependencia. Entonces, como están a nombre de esa dependencia, pues se está demostrando efectivamente que sí, no hay un desvío de poder, no hay un desvío de recursos, perdón, y estás demostrando que a través de las mismas, pues estás desvirtuando que efectivamente tú utilizaste recursos de manera ilegal o de manera ahí, pues arbitraria. Eso es prácticamente el razonamiento probatorio. Se oye muy fácil y realmente eso debería de ser así, pero en la vida jurídica pues no lo es. Aquí pues se complicó porque, por ejemplo, lo de vialidad pues no estuvo como muy claro. Había otras pruebas con las cuales se podía demostrar que sí eran los vehículos. Faltaban pruebas, o sea, realmente le faltó un poquito a la autoridad que estaba sancionando para decir, a ver, pues sí tengo muchas pruebas, pero como que no hago un razonamiento como para agarrar y decir, oye, eh, con todas estas pruebas yo agarro y te digo que sí hay un desvío porque ¿qué crees? Que pues estos vehículos pues no están, o sea, no se advierte que estén a nombre de la autoridad, porque están a nombre de un particular o cositas así. Pero ahí es una deficiencia precisamente de, aunque ellos tuvieran tenido pruebas,
no la supieron utilizar bien, y en cambio la prueba que trajo el servidor público al que se le estaba haciendo este procedimiento que se le quería sancionar, pues fue más importante y se hizo un razonamiento muchísimo mejor por parte de este servidor público para poder, ¿cómo se llama? Eh, pues para poder desvirtuar la, iba a decir delito, pero no es delito, la sanción administrativa que se le estaba imputando, porque era una sanción administrativa, una conducta grave, que pues en este caso, pues si hubiera sido procedente, lo que hubiera sido es prácticamente que lo iban a inhabilitar y pues iba a dejar de trabajar un ratito ahí en la administración pública. Entonces digo, es muy importante justamente todo esto del razonamiento probatorio, que yo lo veo no más como si fuera lógica. Para mí es lógica. Y prácticamente la lógica de todas estas pruebas te pueden llevar paso a pasito, poco a poquito, para poder demostrar o determinar, pues si tu caso es en este caso del asunto de responsabilidades, pues si eres culpable o no de esta sanción administrativa que te están haciendo. Entonces, pues repito, o sea, los elementos de la prueba, pues son el derecho a la admisión de pruebas, el derecho a que las pruebas sean practicadas debidamente, el derecho a una valoración racional de las pruebas practicadas y el derecho a obtener una decisión judicial motivada. Esos 4 elementos los vamos a tener que ver en todas las materias y hasta en la vida cotidiana. Insisto yo en hasta trámites burocráticos. O sea, si te están pidiendo, oye, demuéstrame que tú eres el dueño de esta cuenta bancaria. Ah, pues ahí está, mira. Te demuestro que yo soy el beneficiario de esa cuenta. Ah, necesito que me demuestres que, ¿cómo se llama? No sé, que a lo mejor de esa cuenta que para que te la den, la persona titular falleció y a lo mejor tú estás buscando que te den ese dinero. Ah, pues vas y digo, ah, mira, ¿con qué prueba acredito? Ah, pues con el acta de función. Ah, y yo soy el beneficiario porque mira, yo soy esta persona. Entonces, para todo, o sea, para cualquier tipo de trámites, necesitamos sí o sí tener estos elementos de prueba y hacerlos de manera correcta y tener todos estos derechos bien aplicados, o estos elementos para poder, ¿cómo se llama? Hacerlos valer en todas las materias, o sea, civil, mercantil, penal, administrativo, amparo, que es lo bueno de esta parte de este tipo de temas, porque son temas que son temas generales. Sí, a lo mejor habrá cuestiones específicas en cada uno de las partes o de las materias y de los procedimientos, pero básicamente estas reglas obedecen a un factor. Y para mí el factor es la lógica. O sea, el razonamiento lógico que podemos llegar a hacer de estas cosas. O sea, el qué se desprende de estas cosas, el qué se desprende de esta prueba, el qué se desprende de este documento, qué se desprende de este informe, de estas fotografías, de estas imágenes, de estos videos. ¿Qué es lo que se desprende? ¿Y a qué nos lleva? ¿A qué nos presume? ¿Qué es lo que nos va a dar ese tipo de pruebas? Entonces, ese es más o menos ahorita los elementos o los 4 elementos del derecho a la prueba. ¿Cómo lo ves, Omar? En este sentido, me parece muy interesante a saber, porque bueno, tú tienes la experiencia de años ya, te avalan la experiencia en la administración pública, en el servicio público, y bueno, pues que debe ver con esto, ¿no? Me llaman a mí 3 flancos. El primero Sí, de ellos es como el meramente formal, o sea, como me entiendes, la retórica,
la lógica, la dialéctica, todas estas habilidades filosóficas por antonomasia, por excelencia. No es el qué, sino el cómo, ¿no? También, o sea, en ese aspecto es muy interesante el argumento de entre líneas, ¿no? O sea, presentaron las pruebas, puedes tener las mejores pruebas, las fenomenales, contundentes, jaque mate, rotundo, pero si no sabes construir la teoría del caso, la narrativa prácticamente no sirve de nada, ¿no? En ese aspecto, esa es la primera, así como pienso, sobre todo aquí, o sea, este es muy famoso, este debate de la verdad o la verdad para el proceso, el licenciado, ¿no? En ese aspecto, es una de las premisas más debatidas, de donde mayor mala fama tiene el razonamiento probatorio desde los sofistas hasta el siglo XXI, ¿no? Prácticamente hacer causa buena, causa mala y al revés, es muy interesante esta habilidad, o sea, no está ni bien ni mal, simplemente es una habilidad. En ese aspecto se puede utilizar, se puede inferir del ejemplo que nos compartías. Esa es la primera, ¿no? La segunda, prácticamente derivada de la primera, desde luego, o sea, pienso en, no sé, Aristóteles, por ejemplo, de vuelta a los clásicos, el etos, el logos y el patos, ¿no? O sea, depende de dónde vas a presentar las pruebas y para qué. O sea, el famoso, maravilloso y colosal depende del mundo del derecho. O sea, si eres defensa, si eres acusación, si eres autoridad responsable. O sea, en ese sentido cambia el tono, cambia, o sea, pese a que sea lo uno y lo múltiple, ¿no? Es el mismo suceso, es el mismo tal argumento, pero pues te toca defender, o te toca, no sé, atacar, ¿no? O sea, te toca, no sé, levantar la acusación. Entonces, es como que la cuestión muy interesante verlo, o sea, sobre todo con ética. O sea, en ese aspecto mencionabas los derechos del debido proceso, el derecho al acceso a la justicia, a ser incluso vencido en juicio, ¿no? O sea, son derechos humanos, no solo constitucionales, sino convencionales. Y la interesante última, esta me parece fenomenal, o sea, como parte, digamos, del sistema jurídico mexicano, comparador jurídico. Este debate, por ejemplo, son dos, de hecho, que se derivan de la misma premisa, ¿no? O sea, por un lado, la discrecionalidad de las personas juzgadoras, la crítica feroz, depende, ¿no? De la antropología social del juzgador o de la juzgadora. O sea, que si desayunó o no, qué desayunó, cuáles son sus filiaciones políticas, éticas, discursivas. O sea, no sé, alguien que sea guadalupano no va a defender el aborto, ¿no? Alguien que sea nietzscheano no va a andar en el seminario. No sé si me voy a entender con esta como análisis crítico del discurso. Ejemplos muy burdos si se quiere, pero la tesis es la misma, ¿no? O sea, las inclinaciones políticas, las inclinaciones éticas de las personas influyen, ¿no? Es un debate que está así abierto en nuestros días. Y la última, la irrupción de la política en el derecho. Está muy, muy delicada hoy, sobre todo todo el debate que se ha generado en nuestro país, específicamente con los nuevos jueces, ¿no? El nuevo Poder Judicial, la nueva Suprema Corte, o sea, si hay esperanza o no, si la gente está muy decepcionada o no. O sea, prácticamente algunas voces empiezan a decir, es que ya no depende ni de la técnica probatoria, ni del razonamiento jurídico, depende de factores eminentemente extrajurídicos, ¿no? O sea, hay intereses, hay acordeones, hay nombres, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos argumentos están allí, o sea, en el debate, o sea, no sé si son, ¿no? Simplemente uno los lee, los escucha, los revisa, y eso precisamente, no solo desde la academia, sino con operadores jurídicos consagrados, como tú en este caso, me parece muy interesante este tipo de debates, ¿no? Este tipo de premisas. Repito, o sea, la primera, como lo que nos mencionaba, ¿no? La forma total, tiene que ver con retórica y con ética, de vuelta a Aristóteles, ¿no? O sea, depende el hacer causa buena, mala y al revés, ¿no? Tributo a los sofistas en este aspecto. O sea, el caso, tomando como ejemplo el caso que nos ponías del servidor público y la sanción administrativa, cómo eludió la carga de la prueba, o sea, precisamente utilizando los mismos derechos argumentativos, ¿no? O sea, en este debate, pues fue una batalla de esgrima o algo así, o sea, los mejores argumentos ganan siempre. El segundo, con la discrecionalidad o no de las personas juzgadoras, tú como persona juzgadora, como operador jurídico, pues sabrás de qué va este debate, o sea, en ese aspecto, la cuestión como antropológica, social, institucional, y la tercera, muy en boga, creo yo necesaria plantear en nuestros tiempos, la independencia judicial o no, o la irrupción que hay de la política en el derecho, o sea, están así como sobre la mesa, o sea, desde tu punto de vista. Lo citabas al doctor Joris Ferrer, por ejemplo, de la valoración racional de la prueba, un libro fenomenal que tiene Marcial Ponce, solo este de la Corte, y Marina Gascón Avellán, ¿no? También en la misma línea argumentativa, este libro famosísimo de los hechos en el derecho, prácticamente el razonamiento judicial, el razonamiento probatorio. O sea, no solo el qué, sino también el cómo y el desde dónde. O sea, ese es como me parece a mí fenomenal, o sea, el desde la retórica, desde Aristóteles hasta nuestros días, ¿no? Todas las mutaciones que ha tenido esta discursividad de la filosofía del derecho, la argumentación jurídica, y qué mejor, insisto, como operador jurídico que eres, esto lo ves, digamos, diario, ¿no? O sea, nos pones el ejemplo de lo acabo de resolver, estoy trabajando en esto, tal. Entonces es como el derecho vivo, eso me parece muy fascinante. Gracias. Sí, 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 sí. Mira, pues es que yo lo digo,
El derecho es prácticamente, o nació desde hace muchísimos años, ¿no? O sea, esto viene desde los griegos, de los romanos, o sea, inclusive desde antes, desde que empezamos a hacer sociedad, empezamos a crear normas para poder convivir como personas. Y el derecho es eso, o sea, el establecer cierto tipo de reglas para poder convivir, ¿no? Y el derecho lo vivimos hasta en nuestras casas, o sea, con nuestros papás, o sea, de oye, no, si quieres ir a jugar cuando eras niño, tienes que lavar los trastes, ahí está la regla, ¿no? Entonces, o tienes que hacer tu tarea antes, o tienes que hacer esto, ok, tienes que estudiar. Entonces, ese tipo de normas existen en todos lados, por eso lo digo, o sea, el derecho está en todos lados, que muchas veces la gente lo ve que es exclusivo para los abogados y para la gente que se está peleando, para las cuestiones penales, el Ministerio Público, o sea, no, 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 el derecho está en todas partes y el derecho para probar está también ahí mismo, ¿no? Eh, el derecho, inclusive, nosotros sabemos que esta figurita de la Temis, que sale la mujer vendada con su báscula y con su espada, o sea, todos estos temas y esas son las reglas que se supone que deberíamos de tener a la fecha, ¿no? O sea, se supone que está vendada porque representa una imparcialidad. O sea, no importa la condición social, la religión, el nivel político. O sea, el juzgador, al tener esa venda, lo que tiene que hacer siempre es no ser imparcial, o sea, no utilizar sus ideologías, no utilizar este tipo de cuestiones políticas, su religión, no, o sea, el juzgador tendría que solamente valorar la ley, analizar la ley, considerar la ley y valorar los argumentos de las partes. No debería de ser una cuestión subjetiva por parte del juzgador, pero actualmente en algunos casos desafortunadamente así es. A veces también los medios influyen mucho. Eh, ¿Cuántas veces hemos visto los asuntos de que, oye, ya pasó esto en cierto estado que violaron a una muchacha y cosas así, y ya satanizan al inculpado y luego el juez lo deja libre porque dice que no hay pruebas? Pero como ya se hizo muy mediático, siempre es el juez no hizo bien su trabajo, el juez no hizo es un corrupto y todo ese tipo de cosas, pero nunca valoramos o vemos estas partes. Yo siempre que veo este tipo de casos, eh, que son más sociales, siempre veo o trato de ver como o leer, digo yo como, pues ahora sí como estar parte de, como impartidor de justicia, siempre me gusta mejor leer antes que opinar, ¿no? Entonces yo me pongo a leer los casos y me pongo a leer las sentencias y digo, a ver, ¿por qué dejaron libre a este cuate, no? Ah, pues ya viste, pues ¿por qué? Porque el Ministerio Público no ofreció ninguna prueba, porque las declaraciones de la persona eran incongruentes, porque esto, pero por el otro, bla, bla, bla. Pero luego a veces la presión social es muy fuerte, o precisamente ahora lo que está pasando, las cuestiones religiosas o las cuestiones políticas, los partidos, las inclinaciones, eso es lo que luego a veces empieza un poquito más. Y desafortunadamente, pues aquí el que argumenta mejor y el que tiene, aunque las pruebas no sean las mejores, si la argumentación es mejor que de la de mi contraparte, pues esa va a ser la verdad jurídica. Eso era lo que estábamos diciendo. O sea, la verdad jurídica no siempre es la misma de la verdad. O sea, eso es así. O sea, la verdad jurídica es la que se desprende de todo lo que trajimos a las pruebas y de los razonamientos que hicimos y de todo. A lo mejor esa no es la verdad, a lo mejor en el caso de que yo les cuento es, pues sí desvió recursos para pagarse él su seguro de sus vehículos o de sus compañeros o de su jefe, no sé, porque ¿por qué no exhibió las facturas o qué onda, ¿no? ¿Dónde están esos vehículos? ¿Qué onda? En una de esas sí pasó así, ¿no? Yo espero que no, ¿verdad? Pero ¿qué tal? O sea, estamos haciendo un caso hipotético de que
pues a lo mejor y sí, sí desvió esos recursos y los utilizó de mala manera. Este, pero al final, pues si la argumentación no está bien hecha, las pruebas que se ofrecieron no estaban bien relacionadas, la autoridad no hizo su chamba, pues mi argumento es mejor y mi razonamiento, mi lógica es mejor y con eso yo gano. Entonces aquí esa es la parte de, ¿cómo se llama? De la importancia de hacer un razonamiento debidamente eh, lógico, jurídico, sustentado, para poder armar todos nuestros casos, ¿no? Entonces, eso es como muy importante para todo esto, o sea, y ahora sí que eso es parte de desde hace muchísimos años a la fecha y va a seguir siendo. Ujú. Este tema nos lleva a otro de mis predilectos ahora en el presente, el análisis crítico del discurso. Lo dijiste así tal cual, ¿no? En sus letras en el argot jurídico. ¿Cuál verdad? ¿La verdad, verdad? O la verdad jurídica, ¿no? Son dos cosas diferentes. O sea, en ese aspecto, toda investigación, pienso, no sé, Habermas, Otto Apel, Adela Cortina, la ética del discurso, Ruth Budak, Tom Van Dyck, o sea, el análisis crítico del discurso, prácticamente como dicen, los mejores razonamientos ganan, ¿no? O sea, en ese aspecto es una ética. O sea, sobre todo esto lo pienso en el sistema jurisdiccional tradicional, disputativo, y ahora como hablaremos, no sé, desde este punto de vista, no sé, para muchos también, introduciéndolo, precisamente hablan algunos de la crisis del razonamiento judicial en nuestros tiempos, de crisis del razonamiento probatorio, la erupción de la política en el derecho, y las vertientes que quedan, por ejemplo, los métodos alternos de solución de controversias, y las formas de llegar a métodos autocompositivos, ¿no? En ese sentido, no heterocompositivos. Algunos empiezan a hablar, ahora empieza a tener como que mucho peso, o sea, en ciertos ámbitos. Otros lo ven con, no sé, con escepticismo, otros lo ven con, no sé, con recelos. En ese aspecto hay diferencias de opinión. Me parece muy interesante, como operador jurídico, ¿no? Como partidor de justicia en este país, prácticamente estas áreas de oportunidad o estos discursos, o como abogado, ¿no? Depende, o sea, depende desde dónde, desde quién, o sea, para qué, o sea, el cómo, el para qué y el desde dónde, ¿no? En ese aspecto, esto es siempre como, por eso apelo a la ética del discurso y al análisis crítico del discurso, porque vamos a hablar de ética, ok, maravilloso, ¿qué tipo de ética, no? Vamos a hablar de filosofía. En ese aspecto es algo muy interesante y hay muchas personas en estos temas, pues prácticamente se ven muchas cosas muy fascinantes, se presente con la ética discursiva y con la lógica per se, ¿no? En ese aspecto me parece como interesante escuchar tu perspectiva. En ese sentido, es esta premisa. Pues sí, así es, Omar. Entonces, pues recuerden todos que pues el tener pruebas es importante para armar bien nuestros casos, pero el hacer un razonamiento jurídico, legal, lógico de nuestras pruebas y de lo que sacamos de nuestras pruebas es más importante también. Porque el tener las pruebas sin hacer este razonamiento lógico jurídico, pues no sirve de nada. Entonces hay que hacer o tomar en cuenta precisamente para cuando armemos nuestros casos legales, pues este tipo de elementos y esta justificación motivada que se tiene que hacer de nuestras pruebas, de lo que nos están aportando a nuestro caso y de el resultado que nos van a dar. Entonces, creo que para mí lo importante de este tema es sonar con lógica nuestras pruebas. Que si bien una prueba o un caso sin pruebas no es nada, pero con pruebas, sin un argumento bien hecho, bien argumentado, no sirven de nada. Es interesante hacer esta premisa desde lo dialógico, desde lo dialéctico. Lo dialógico, como, bueno, tú parte del sistema jurídico mexicano, comparador jurídico, en ese aspecto en acto, o sea, no es algo que estés especulando, no es algo que estés inventando, que habías leído tal, la praxis viva del derecho, ¿no? Institucionalmente Sí. hablando. O sea, en ese aspecto es
muy diferente. Pienso, por ejemplo, en este argumento de Manuel Atienza, el discurso jurídico tiene distintos grados de obligatoriedad, depende de dónde se diga, ¿no? O sea, son decisiones vinculantes, obligatorias, judiciales. Tiene otro peso que decirlo, no sé, en un foro de vecinos o decirlo en un foro académico, ¿no? Tiene la argumentación jurídica, sigue siendo la misma argumentación jurídica, pero tiene otro peso, tiene otro sabor, tiene otro matiz. Eso me parece todavía más interesante. Dicen algunos el derecho en serio, ¿no? En aspecto, este debate de los teóricos y los prácticos, desde mi punto de vista, medianamente infructuoso, pero para mí los mejores prácticos son los mejores teóricos, ¿no? En ese aspecto es esta ventaja, como mencionas, de las herramientas discursivas de la lógica, y la cuestión, digamos, dialéctica, o sea, prácticamente el derecho procesal puro, ¿no? O sea, prácticamente cómo se lleva a cabo en las etapas, en los plazos, todo, las reglas que van dadas por materia, por normas específicas, o sea, conocer las reglas del juego y jugarlas bien, ¿no? En este caso, la cita Wittgenstein, los juegos del lenguaje jurídico. En ese sentido sería muy interesante verlos, a mí me parece fascinante. Pues esto cualquiera lo puede leer, ¿no? Los manuales de Jordi y tal, de Marina Gascón y tal, como cultura general, pero a la hora de aplicarlo jurídicamente hablando tiene otro tono muy distinto, ¿no? En ese aspecto es por eso que salen estos debates, la discrecionalidad de los jueces, la política del derecho, sí, y luego, etcétera. Entonces me parece a mí como interesante, perfilando una especie de, digamos, de conclusión, desde luego, por ética, porque estos temas dan para bastante que hablar, ¿no? En ese sentido. Sí, pues bueno. ¿Cómo lo viste, Omar? Muy bien, ¿verdad? Está interesante, sí, justo tal cual, ¿no? O sea, en ese Sí, sentido agradezco. interesantísimo. Y eso siempre, o sea, en todo el tiempo o en todos los casos estamos analizando pruebas, estamos valorando argumentos, porque de ahí es de donde vienen los casos, o sea, de las pruebas, de lo que se obtiene, lo que usan en este caso, por ejemplo, en la materia administrativa, pues lo que recaban las autoridades para armar ellos sus casos, ¿no? Ya sea para multarte, para cobrarte un crédito, para clausurarte algo, para darte una pensión, para no dártela, para darte una indemnización. Es infinidad de cosas, o sea, es muchísimo para sancionar a alguien. O sea, en todos, y repito, en todos los casos, las pruebas y el razonamiento argumentativo de estas pruebas lo es todo en los casos. Hasta él no me queda más que agradecerte el espacio, la apertura al diálogo, o sea, esta experiencia viva del derecho, este quehacer institucional que realizas en tu práctica profesional día a día. O sea, vaya, insisto, no es algo que te estés inventando, es algo que vives constantemente como servidor público. Y bueno, esto enriquece, digamos, el debate desde otros mundos, desde otras voces, ¿no? No es lo mismo como litigante, como autoridad, como académico, desde fuera. Sí cambia, ¿no? Sí depende el discurso, sí tiene matices. Muchísimas gracias a él por el espacio, por la No, apertura. gracias a ti, Omar, por la invitación y quedamos a la orden. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todas, a todos, a todes. Saludos. Hasta luego. Bye.